Existen solo dos glifos al interior del sincronario maya de 20 glifos, que son perfectamente simétricos: el espejo y la estrella. Si lo cortamos verticalmente es simétrico, si lo cortamos horizontalmente es simétrico, si lo cortamos en una línea a 45 grados de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, es completamente simétrico. Si lo cortamos en una línea diagonal a 45 grados, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, es perfectamente simétrico. Y si juntamos estos dos glifos, alguno de ellos dos, con este tono número 10, que es el tono del perfeccionamiento, obtenemos todas las posibilidades que nos brinda este recorrido del Solking para perfeccionarnos en la expresión de nuestra luz interior, y para que en ese proceso de perfeccionamiento de la expresión de nuestra luz interior, el reflejo que obtengamos sea cada vez más parecido, más cercano, esté encaminado a ser ese reflejo del orden cósmico. Pero además, en un día como hoy, donde uno de estos dos glifos, la estrella o el espejo, se junta, hace par con el tono número 10, el tono planetario, se harán más evidentes en un día como hoy todo nuestro perfeccionismo, toda nuestra incapacidad de ver imperfecto, de no ver la belleza en aquello que nosotros no consideramos que está perfecto. Nunca hay nada bonito porque nunca es perfectamente simétrico. Y podemos descubrir que ese grado de perfeccionamiento, ya que el animal de poder del tono planetario es el perro, es simplemente un reflejo de ausencia de amor propio, de incapacidad de amarnos a través de la personalidad que expresamos, porque la personalidad en esencia es imperfecta. Es imperfecta porque encarnamos en un cuerpo humano y en una personalidad definida para vivir el proceso de transformar sombra en luz. La personalidad es imperfecta de forma natural porque eso es lo que naturalmente vivimos a vivir a través de la personalidad, un proceso de expresión de la sombra para transformarla en luz, un proceso para convertir esa sombra en proyección de luz, en expansión de luz. La estrella, como símbolo del sol interior, desea expresarse en armonía, vivir procesos de transformación armónicos para ser más luminosa. Todas las estrellas de nuestro universo están en proceso de expansión, de expandir su luz. Así que hoy necesitamos observar que tras la tormenta que nos pide en un día como hoy, en este glifo estrella, en este kin estrella planetaria amarilla, que podamos ver la belleza que se hace evidente tras cada proceso de tormenta, la belleza interior, la real, no la idealizada desde el perfeccionismo de nuestra mente, sino la realmente expresada a través de nuestra personalidad. Hoy que se nos pide observar esto, nos van a suceder dos polos posibles. El primero es, desde ese perfeccionismo, cuando hoy necesitamos reconocer el estado real de nuestra luz y nuestra sombra interior, ese que creó la tormenta por la que acabamos de pasar o por el proceso de transformación que acabamos de pasar,
Vamos a mirar y es posible que digamos, sí, acepto esta verdad, yo lo creé, nació de estas y estas cosas mías, todo este proceso que acabo de vivir tenía estas raíces en mí. Pero después de esa aceptación van a haber entonces dos tipos de personas expresados en polaridad. Aquellas en una sombra extrema femenina que se sentirán culpables de ser así, de haber actuado de esa forma, de haber construido la tormenta que construimos. Sí, aceptamos que yo la construí, aceptamos que esa es la expresión de mi sombra, pero después no somos capaces de amarnos a nosotros mismos realmente. Aceptamos la realidad, pero no la amamos y nos hundimos en ella, en esa sombra, y nos sentimos muchas veces incapaces de recrearnos a partir de esa destrucción que acabamos de vivir en este proceso de tormenta. No basta con que veas la verdad, necesitamos que te ames en esa expresión de tu verdad, que te ames en cada uno de esos gestos, de esas acciones que impulsaron la tormenta que acabaste de vivir, que ames realmente aquello que impulsó este proceso de transformación desde tu personalidad. Y existe el otro lado, el lado, este primer lado siente que no tiene la fuerza para transformar, por eso expresa el lado en sombra femenino, que no tiene la fuerza para transformarse, para transformar esa sombra. Se siente atrapado al interior de esa sombra, acepta que su sombra fue la que creó la tormenta, pero no siente la fuerza para cambiarlo. Y después viene el otro lado, que puede ver la verdad, entiende la verdad de su sombra, esa que creó la tormenta que acabó de vivir, pero que ha malentendido el orgullo. El anterior no tenía orgullo, porque el orgullo de ser quienes somos nos ayuda a valorarnos. Eso es lo que carecía el anterior ejemplo. En este otro ejemplo, el orgullo se ha llevado tan al extremo que desde ese ego tan crecido, sabe la verdad, en el fondo sabe la verdad que creó la tormenta que acabo de vivir, pero es demasiado orgulloso para aceptar que eso necesita transformarse, que ahí no había belleza, que esa era realmente una sombra que necesita pasar por un proceso de cambio. No acepta que esa es una obra de arte no concluida, que necesita seguir viviendo procesos de transformación. Y esa es la manifestación del masculino en sombra, que no se doblega, que es rígido, que es duro, que no cambia por nadie, que vive para dominar al otro, así como en el anterior era el caso del sumiso que vino para ser dominado por otros. Y ahí están, en esa relación permanente, un poder femenino entregado a la sumisión y un poder masculino entregado a la dominación. Reflejo perfecto
que hemos observado millones de veces en este mundo. Y seguimos experimentando tormentas y no descubrimos que son estas dos cosas las que han seguido creando esta situación. Así que hoy vamos a respirar profundo, a conectarnos con esas sombras de nuestro poder masculino, para observarnos cuando somos agresivos y amarnos en esa expresión, para observarnos cuando somos exigentes y amarnos en esa expresión, para observarnos cuando no confiamos y amarnos en esa expresión, para observarnos cuando juzgamos y criticamos todo y amarnos en esa expresión, para observarnos cuando nos aislamos y amarnos en esa expresión, para observarnos cuando nos enfrentamos y somos guerreros bélicos y amarnos en esa expresión, para observarnos cuando evadimos la verdad y amarnos en esa expresión, para observarnos cuando siempre estamos a la defensiva y amarnos en esa expresión. Y cuando escuchemos la voz de ese masculino interior, que es agresivo, que es defensivo, que exige, que enjuicia, que no confía, que se aísla, que se enfrenta, vamos a pensar todo el tiempo: yo me amo aún bajo este grado de expresión de mi masculino. Line in. Yo me amo aun cuando muchas veces me ladro y me quiero morder a mí mismo. Vamos hoy también ese otro lado de la moneda. Luego de ver este negativismo exagerado ante la vida que es impulsado desde del masculino en sombra, que tiende a comportarse siempre como un verdugo especialmente de sí mismo. Observamos ahora este lado femenino que exalta su sombra, donde me amo aun cuando tengo mucho miedo, donde me amo aun cuando paso factura por lo que doy, donde me amo aun cuando me expreso y vivo solo para el otro, donde me amo aún cuando busco una zona de confort donde refugiarme y ocultarme, donde me amo cuando me veo como un ser humano dependiente, donde me amo cuando busco al otro porque no soporto estar solo, donde me amo cuando estoy reclamando que otros me brinden hogar, techo, amor, donde me amo cuando soy demandante de cariño y afecto, donde me amo en mi dependencia de los demás. Y ahí, cuando escuche yo ese femenino que clama por amor, me diré: yo no busco amor afuera, porque ahora me amo a mí mismo. Cuando en el fondo me escuche hablar de esta forma, como habla un perro gimiendo, pidiendo amor, afecto, cariño, me diría a mí mismo: me amo, aun cuando me comporto así. Me amo aún cuando me llevo a ese negativismo exagerado ante la vida que me impulsa a comportarme siempre como una víctima, a actuar como una víctima.
Hoy nos conectamos entonces con este kin número 88, la estrella planetaria amarilla, cuyo mandato nos dice: yo perfecciono con el fin de embellecer, produciendo el arte, sello el almacén de la elegancia, con el tono planetario de la manifestación. Quien se reconoce enciende una luz interior. Si hiciéramos el ejercicio de encender un cerillo, un fósforo, dentro de una habitación completamente oscura, descubriríamos y veríamos cosas al interior que antes no habíamos visto. Y si en lugar de uno encendiéramos dos o hasta tres, nos daríamos cuenta de que podemos ver aún más. Y este es el resultado de la sanación. Este es el resultado de un proceso de autoconocimiento continuo. Encendemos una luz cada vez más potente en nuestro interior, pero paralelamente desarrollamos la capacidad de ver más, de ver aquello que estaba oculto tras las sombras, aquello que requiere pasar por procesos de transformación. Nos hacemos más conscientes de nuestra luz y más conscientes de nuestra sombra, y este es el regalo más valioso que nos deja la tormenta. Pero me he preguntado, ¿veo yo realmente el valor de esto? ¿Le doy yo el valor a desarrollar la capacidad de conocerme en la expresión del claroscuro de mi personalidad? Para poder usar mejor los regalos que la tormenta nos dejó a su paso, debemos aprender a vernos con los ojos del amor, que no pone condiciones para amarnos. Debemos aprender a ver ese interior cada vez más hermoso y bello. Debemos reconocer la obra de arte que conforman la sumatoria de todas nuestras oscuridades y todas nuestras luces. Somos una obra de arte inacabada, y nuestra pretensión no es acabarla en esta existencia, es simplemente seguirla construyendo. La tormenta desata el poder del autoconocimiento y sabe que cuando un ser humano aprende a ver en el espejo su belleza interior, esa percepción actúa como impulso permanente para construir caminos que le ayudan a perfeccionarse en el arte de expresarse en armonía con su esencia. Saber quién soy como ser humano me hace saber con precisión dónde entro en resonancia de frecuencias y dónde en disonancia de frecuencias, de modo que la armonía se pueda manifestar naturalmente, sin forzarla, sin controlarla. Y este es el verdadero poder de la autogeneración que busca gestar la fuerza del glifo de la tormenta durante esta trecena. Descubrimos que la tormenta siempre puede transformarnos no con sus vendavales, terremotos y tsunamis, sino a través de formas más creativas y artísticas de expresión, de modo que la belleza presente en cada proceso se pueda hacer más evidente, se pueda manifestar y se impulse desde el amor propio, desde la valoración de la obra de arte que ya somos y desde la fe en las posibilidades de seguir embelleciéndola como una obra de arte cuya belleza no tiene fin, como una obra de arte cuya finalidad en esta vida no es alcanzar la belleza total. Filtramos nuestras creencias a través del poder de la muerte, que cierra los ciclos donde la armonía no estaba presente, abriendo las puertas del autoconocimiento que nos dan las bases para crear desde la armonía de frecuencias que manifiestan la creatividad necesaria para vivir los procesos de transformación de la tormenta, perfeccionándonos en el arte de ser catalizadores del cambio, porque al intuir la necesidad del cambio y la transformación, nosotros mismos lo impulsamos, porque en lugar de nadar contracorriente, aprendemos a dejarnos llevar por su impulso, porque reconocemos el cambio de frecuencia que nos impulsó a vivir la transformación, porque tenemos la certeza de que existe una luz tras su sombra, porque aprendemos a permanecer en armonía interior durante su paso.
Pero mucho cuidado con algo. La armonía de frecuencias que nos impulsa a crearnos en una nueva obra de arte, más bella, más hermosa, más bonita, más elegante, más fluida, más sutil, más transparente, más diáfana, nace cuando aceptamos la armonía de frecuencias que creó la tormenta que acabamos de pasar. Nadie estaba allí para dañarte, nada estaba allí para destruir tu mundo, todo estaba allí por cercanía de frecuencias que entraron en resonancia y que debido a la ausencia de sentirnos en sincronía con esa creación, a nuestra incapacidad para ver nuestra verdad reflejada en esa realidad, a nuestra negación de reconocernos en ese mundo espejo, la resonancia creó el caos. Ese caos creó un cambio en el mundo del amor, de la forma física, en la realidad que estábamos experimentando. Ese caos creó la destrucción de estructuras mentales rígidas y de creencias dogmáticas de linaje que no me permitían ver la frecuencia real de mi vibración actual. La tormenta limpió el terreno para que me viera por dentro y descubriera el estado real de expresión de mi luz interior, ese que creó la tormenta que acabamos de vivir. Y desde este lugar, lleno de honestidad, sinceridad y coherencia, pero además de amor por nosotros mismos, ya estamos preparados para entrar conscientemente en esa armonía de frecuencias que nos impulsa a recrearnos en una nueva obra de arte, a recrearnos desde la armonía de la autogeneración consciente que no requiere de procesos de transformación tormentosos. Quien descubre estas habilidades descubre que al reconocer con certeza y amor propio su frecuencia de vibración actual, recibirá el impulso de la fuerza vital que emana de la fuente universal de amor que nos ayudará a perfeccionarnos en el arte de vivir la fuerza de la tormenta, no como un agente destructor, sino como un agente creador que se encargará de expandir de forma artística, elegante y bella nuestra luz interior.